soy Víctor Hugo Cortés, XE1 Yankee Víctor Hotel. Saludos a los amigos que nos ven en estos momentos por internet, por las redes sociales, Facebook y no sé si por Twitter o por alguna otra. Pero bueno, el tema que vamos a presentar el día de hoy aquí en la Federación Mexicana de Radioexperimentadores le damos adelante nomás uno: aspectos legales de la radioafición en México y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Bueno, primero vamos a hacer una semblanza muy general de lo que es la Federación Mexicana de Radioexperimentadores. En 1931 el ingeniero Francisco Castro obtiene un indicativo que es X1 alfa X, y en ese mismo año, 1931, se expide la Ley de Vías Generales de Comunicación y Medios de Transporte. Posteriormente, el 17 de noviembre de ese año, un grupo de radioexperimentadores se reúnen y forman un comité organizador para una conferencia nacional de radioaficionados a fin de agrupar a todos los radioaficionados de la República Mexicana. El comité organizador queda integrado por Julio Prieto, Manuel Medina y Francisco Castro, quienes a la postre fueron los fundadores de la Liga Mexicana de Radioexperimentadores. Ahora, por aquí teníamos el indicativo de aquí de la federación, que es XC1 Lima Mike, y es precisamente el indicativo que se quedó porque antes era la Liga Mexicana de Radioexperimentadores. Bien, estamos hablando de 1931, ¿sí? Casi estamos hablando de 90 años, poquito menos de 90 años que ya tiene la federación en México. Es importante señalar nada más unos años muy puntuales. 1932, en la Conferencia Nacional de Radioaficionados, nace la Liga Mexicana de Radioexperimentadores. Entonces, estamos hablando de 1931, se agrupan 3 radioaficionados y posteriormente en 1932 surge la Liga Mexicana de Radioexperimentadores. Y uno de ellos, de los fundadores, Julio Prieto, XC1 Alfa Alfa, propone el lema por la patria y la humanidad, y pues de ahí se quedó ese lema, ¿no? Y en ese mismo año, 1932, el 15 de octubre, se publica el primer número de la revista Onda Corta. Esperemos algún día ver esa revista de la Onda Corta. Maestro, ¿tendremos, maestro Víctor Pinilla, el número 1? Sí. Sí, lo tenemos. ¿El bueno, secretario lo tiene? Sería muy conveniente que en algún momento, pues, todos los radioaficionados pudiéramos tener acceso a ese ejemplar. La portada está en la revista conmemorativa de los 80 años, ¿no? Ahí pusimos la portada. Ah, muy bien. Es más, la federación tiene todas las revistas Onda Corta publicadas, todas las tiene. Perfecto, sí nos gustaría tener en algún momento en nuestras manos ese ejemplar, que es una reliquia. Estamos hablando de más de 80 años de esa revista, ¿no? Digo, son aspectos generales que probablemente como radioaficionados no conocíamos, pero bueno, pues es importante, ¿no? Luego, de 1932 nos vamos a 1982, 50 años. El 10 de enero la Liga Mexicana de Radioexperimentadores organiza una comida en el lujoso restaurante San Angelín. ¿Ustedes lo conocen? Está aquí al sur de la Ciudad de México, y ese es donde hacen unas margaritas que son famosísimas. Ese restaurante es famoso por las margaritas que preparan y las ponen ahí en la cubetita de hielo, como si fuera botella de champán, para que uno se vaya sirviendo. Es excepcional. Les recomiendo que algún día que tengan oportunidad vayan al restaurante San Angelín a probar unas de Mentalista y periférico. así es.
una margarita. El comercial es gratis. Bueno, sí, y no me están pagando por eso. Bueno, en el 4 de marzo, Guillermo Núñez es nombrado vicepresidente de la Liga Mexicana de Radioexperimentadores, y el boletín dominical cambia de horario a las 9 horas en la frecuencia 7080 kHz. En esa ocasión, en los 50 años, se realizó la convención en Aguascalientes. Y curiosamente, por primera vez se entrega el diploma Azteca de Oro al ingeniero Francisco Castro Herrera, que habíamos quedado que era de los fundadores, Geoffrey W. Lord, Carlos Retes Dorf, Abelardo Cerdán, almirante Abelardo Cerdán, y al general Alberto Nájera Mercado. ¿Sí? Que también son datos históricos. Entonces empezamos en 1931, nos vamos a 1932, nos vamos a 1982, y después de 1982, en 1989 hay un cambio de estructura. El 8 de diciembre, la Liga Mexicana de Radioexperimentadores se transforma en la Federación Mexicana de Radioexperimentadores y se nombra como presidente fundador a Guillermo Núñez, quienes algunos de ustedes probablemente conocen. Otro dato importante: en 1989, el 29 de enero, se publica en el diario oficial el Convenio de Lima. El 1 de julio de ese mismo año, en cumplimiento a lo dispuesto por la WARC, la radioafición mundial obtiene para su uso las llamadas bandas WARC, que nos puede decir brevemente y en 4 palabras. WARC W es the World Administration Radio Convention. Okay. Es la reunión de la ITU en el apartado de radiocomunicaciones. Es algo así como la convención ahora, mundial, ¿no? ahora se llaman WRC y se hacen cada 3 o 4 años, según sea el caso. Muy bien. Sí. Entonces, bueno, y el 4 de julio la Federación Mexicana de Radioexperimentadores recibe el oficio 1394, donde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le notifica los distintivos de llamada de los que ha alcanzado el honor rol. ¿Qué quiere decir? Que nunca serán resignados a otras personas. De ahí, reitero, XC1, Lima Mike. Jamás se podrá asignar a un Lorenzo Martínez o a una Laura Mendoza, etcétera, etcétera. Esas letras ya pertenecen a la Federación Mexicana de Radioexperimentadores, ¿sí? Y bueno, eso es lo relevante en el cambio de estructura en 1989. En 1993, la federación, ya como federación, ya hablamos del cambio de estructura, la federación firma con la Secretaría de Gobernación un convenio de coordinación de acciones en materia de protección civil y prevención de desastres. Entonces, desde 1993, ya empezamos con las cuestiones de protección civil, y a la fecha ustedes saben que pertenecemos a la Red Nacional de Emergencia, ¿no? Bueno, ya tenemos bastante tiempo ahí con ese antecedente. En 1994, el entonces secretario de Gobernación, Emilio Chauffet, invita al presidente nacional de la Federación Mexicana de Radioexperimentadores, Óscar Oropesa, a formar parte del Consejo Consultivo y de Participación Social del Sistema Nacional de Protección Civil. Como miembro, forma parte de la comisión que elabora la propuesta en materia de protección civil presentada al pueblo de México como un plan de protección. ¿Sí? A grosso modo, estos son los antecedentes de la Federación
Mexicana de Radioexperimentadores, que probablemente son antecedentes que no tienen, bueno, son antecedentes muy particulares y hay algunos que no tienen demasiada relevancia, por eso es que no nos fuimos año con año, sino también esto se prolongaría mucho. Y de lo que se trata no es dar una clase de historia, sino de conocer a grosso modo los antecedentes de la federación, ¿sí? Ahora bien, antes de pasar con el tema, vamos a, ahora, bueno, bien, esto lo vamos a dejar por aparte. Pasamos a la siguiente. Ordenamientos legales. Quise hacer un antecedente de lo que es la historia, y de ahí, de la historia de 1993, nos pasamos al 11 de junio del 2013. Mediante decreto por el que se reforman y adiciones diversas disposiciones de los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78, 92, 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial el 11 de julio del 2013. Se creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones como un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual quedó integrado el 10 de septiembre del 2013. Formalidades a través del Senado, de la ratificación del Senado de la ratificación por parte del Senado de la República, de los nombramientos de los 7 comisionados que conforman al Pleno y la designación de su presidente. Ordenamientos legales, pero ¿qué nos dice este decreto y de qué se tratan estos artículos? ¿Y por qué nos deben de interesar estos artículos de la Constitución? Ustedes saben que la Constitución es la norma suprema de la Federación, ¿no? Y al ser la norma suprema, regula todas las leyes y reglamentos que existen actualmente, casi artículo por artículo. Pasamos al siguiente artículo, del objeto. Primero, el Instituto tiene a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. Aquí, ¿qué es lo que nos importa? La cuestión de las telecomunicaciones, bueno, en general, ¿no? Con relación con lo previsto en los artículos 6 y 7 de la Constitución Federal. Pasamos a la siguiente. Pero ¿qué nos dice el artículo 6, por ejemplo, de la Constitución Federal? Conocemos la Constitución y nos habla del artículo primero, de las garantías individuales y de los derechos humanos, ahora ya es. Nos hablan del artículo 123. Oye, eso es en relación con la Ley Federal del Trabajo. Nos hablan del artículo 31, fracción cuarta, relacionado con los impuestos. Nos hablan del artículo 8, en relación con el derecho de petición que tiene toda persona de pedirle a las autoridades X de información. Y ese artículo 8 se relaciona precisamente con el artículo 6. Resumen del artículo 6. Acceso a la información. Pero acceso a la información, ¿qué tiene que ver con nosotros? Si nosotros nos dedicamos a las telecomunicaciones, el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. Ahí está. ¿Por qué es importante el artículo 6? Porque supuestamente el Estado nos garantizará el derecho a las tecnologías de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá las condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios. ¿Y quién nos regula esto precisamente? Nos regresamos, el Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Cuál es el fundamento legal? Bueno, el fundamento constitucional del IFT, el artículo 6. Pero en cuanto al acceso a la información,
Ese mismo artículo aquí está súper resumido. En el apartado dice, en materia de radiodifusión y telecomunicaciones, la ley establecerá los derechos de los usuarios de telecomunicaciones, de las audiencias, así como de los mecanismos para su protección. Este es el fundamento de la Constitución y en eso nos sustentamos nosotros como radioaficionados. Pasamos a la siguiente. El otro artículo, quedamos que eran 6 y 7, bueno, de los primeros, ¿no? Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. ¿Por qué le puse énfasis añadido a esto? Sabemos nosotros que tenemos la libertad de expresarnos como mejor nos convenga. Ojo, siempre y cuando no afectemos los derechos de terceros. Si nosotros quisiéramos hablar mal y pestes del presidente, bueno, podemos emitir nuestra opinión, pero de ninguna manera podemos llegar a las ofensas, a las vejaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, quise ponerle énfasis aquí para que siempre tengamos presente esa situación de el respeto, ¿no? No por el hecho de que podamos expresar nuestra opinión, vamos a ofender a los demás, ¿no? No se puede restringir ese derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. Solo ideas y opiniones. Quedamos, ¿verdad? Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni coartar las libertades de difusión, repiten, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6 de esta Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas como instrumentos de delito. Yo puedo expresar mi opinión y me topo con un policía y me dice, dame tu radio. No. En ningún caso podrán secuestrarse los medios utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas como instrumento del delito. Nos encontramos ante una eventualidad así, como buen abogado que podemos ser todos. La Constitución, con fundamento en el artículo 7, párrafo segundo, infine, nos dice que en ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas como instrumento del delito. No me puedes quitar mi radio. Eso es importantísimo, ¿no? Nosotros como radioaficionados constantemente estamos expuestos a ese tipo de situaciones, ¿no? Pero bueno, esto es una cuestión meramente académica y práctica, ¿bueno? Pero puede presentarse en la realidad, ¿no? Seguimos el otro, ¿verdad? Ah, bueno, el otro ya está. Y a ver, seguimos. En general, ¿cuáles eran los artículos que estábamos viendo al principio, ¿no? Del parrafito ese que vimos? El 6, el 7, el 27. En general, de la propiedad de las tierras, aguas de los mares. Sí, así dice, ¿eh? Así dice la Constitución. Aguas de los mares, así dice la Constitución, ¿eh? No es invento mío. Petróleo y hidrocarburos, ¿no? Pero ¿por qué está relacionada eso de la propiedad de las tierras y de las aguas y de los mares y todo? Son los bienes de la nación. Entonces, entre los bienes de la nación está el espacio aéreo. Así como hay una franja de costa que nos pertenece como mexicanos, existe un espacio aéreo. Y es en donde se propaga el espectro radioeléctrico y el espectro magnético, maestro. También, ¿verdad? Que son distintos, pero... Pues se considera uno solo, pero sí. Es uno solo.
tienen diferentes nombres, ¿no? Una cuestión, vamos, muy legaloide, ¿no? Ustedes compran un terreno y dicen, yo puedo escarbar para poner los cimientos de mi casa. Pero sí existen disposiciones que podemos escarbar hasta determinado límite, porque no es, valga la expresión, no es infinito hasta abajo la propiedad y no es infinita hasta arriba, porque hasta arriba tenemos también un límite. Me voy a desviar un poquito del tema, por ello los certificados de zonificación de uso de suelo, que son para clasificar las casas y todo, pero ahí dice, nada más puedes construir 3 pisos, H3, H7, ¿no? Y para más arriba es espacio que pertenece a la federación, no es que esté de manera infinita el espacio aéreo, ¿no? Y pues también es así, es pues, que pasan los aviones. Por ello también hay una regulación en materia espacial que dice a determinada altura los helicópteros, luego vienen las avionetas, bueno, luego vienen los aviones nacionales y luego los internacionales. Pero bueno, y bueno, el 28 de los monopolios. ¿Cómo? Monopolios. ¿No quiero ver los monopolios con las telecomunicaciones? Híjole, pues yo creo que sí, porque dice que no pueden existir monopolios, pero relacionado con las telecomunicaciones, no creo que se dé eso en nuestro país. Pero pues les puedo asegurar que cuántos de nosotros tenemos teléfonos Telcel. ¿Que eso no será un monopolio? Ya ahorita ya está entrando la empresa AT&T, Unifón, ¿cuál es? Movistar. Pero lo cierto es que todas esas empresas, como ustedes bien lo saben, dependen de una sola, de Telcel y de Telmex. Son empresas que tienen prácticamente el 95-99% de la infraestructura en materia de telecomunicaciones. Pero bueno, supuestamente no debe de haber monopolios, pero por eso yo me hice la interrogante, ¿cómo que no existe? Bueno, en fin, es una simple opinión. Pasamos a la siguiente. El punto fino de aquí. Y aquí es en donde nos vamos a meter en cuestiones con el Instituto Federal de Telecomunicaciones. El Instituto Federal de Telecomunicaciones será también la autoridad en materia de competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, por lo que en estos ejercerá de forma exclusiva las facultades de este artículo y las leyes establecen para la Comisión Federal de Competencia Económica, relacionado con el artículo 28, ¿no? Comisión Federal de Competencia Económica, que no debe de haber monopolios. Y regulará de forma asimétrica a los participantes en estos mercados con el objeto de eliminar eficazmente las barreras a la competencia y a la libre concurrencia. ¿Se cumplirá esto? Híjole, yo lo veo un poco difícil, pero bueno. Impondrá límites a la concentración nacional y regional de frecuencias, al concesionamiento y a la propiedad cruzada que controle varios medios de comunicación que sean concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones. Pues que Telmex y Telcel no es lo mismo. ¿Cómo? Bueno, que sirvan por el mismo mercado o zona de cobertura geográfica, y ordenará la desincorporación de activos, derechos o partes necesarias para asegurar el cumplimiento de estos límites. Híjole, yo nunca me he enterado que haya una expropiación de las antenas repetidoras que tiene Telcel. Pero bueno, garantizando lo dispuesto en los artículos, regresamos 6 y 7 de la Constitución. ¿Cuál es nuestro sustento como radioaficionados? 6 y 7 de la Constitución. Bueno, corresponde al IFT el otorgamiento, la revocación, así como la autorización
de cesiones o cambios de control accionario, titularidad o operaciones de sociedades relacionadas con las concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones. El instituto notificará al secretario del ramo previo a su determinación quien podrá emitir una opinión técnica. Cuestiones técnicas, meramente. Las concesiones podrán ser de uso privado. ¿Cuáles son las concesiones que nosotros tenemos? Ahorita actualmente nosotros tenemos una concesión privada. Y la que estamos solicitando para los nuevos radioaficionados es una concesión privada, que incluye las comunitarias y las indígenas. El instituto fijará el monto de las contraprestaciones. Pagaron los radioaficionados 2.540 pesos o 1.700 y algo por el otorgamiento de las concesiones, así como por la autorización de servicios vinculados a estas, previa opinión de la autoridad hacendaria, que eso pues realmente ya lo definieron. Luego entonces, en estricto apego al artículo, nos regresamos al anterior. No, ya estamos en el 70 y tantos, ¿no? Pero bueno. Bueno, perdón, sí estamos en el 28. En estricto apego nos deben de otorgar nuestra concesión privada porque es un derecho constitucional que tenemos. ¿Estamos de acuerdo? Aquí no hay, bueno, desde luego tenemos que cumplir con determinados requisitos, pero pues no hay ningún impedimento constitucionalmente para que nos sea otorgada esa concesión. Bien, ahora sí pasamos a la siguiente. Continuamos con el artículo 73, facultades del Congreso. El anterior. Facultades del Congreso. El artículo 73, fracción 17, leyes en materia de comunicaciones. Nada más es una mera referencia. ¿Quién tiene la facultad para legislar en materia de telecomunicaciones? El Congreso, y expresamente en el artículo 73, fracción 17, dice leyes en materia de telecomunicaciones. Sí, eso es una cuestión meramente informativa, ¿no? Bien, continuamos. ¿Cuáles son los otros ordenamientos que rigen en materia de telecomunicaciones? La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la Ley Federal de Competencia, relacionada con el 28, como ya vimos, y hay una ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. Entre otros ordenamientos, porque está, bueno, la Ley Federal de Competencia Económica, está la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y ya son para situaciones ya muy específicas, ¿no? Que no tiene caso que nos involucremos en eso. ¿Seguimos? Y bueno, ya con esto concluyo, el tema, bueno, los dos temas, y de una presentación que hizo el maestro Víctor Pinilla, nada más quería, la encontré por internet, un trabajo que elaboró, estoy citando la fuente, no es plagio. Algunas definiciones que me parecieron muy interesantes, pero es para concluir, ¿no? Nada más. ¿Qué es la radiodifusión? La radiodifusión es el desarrollo de las técnicas para lograr establecer comunicación entre dos estaciones a través del espectro radioeléctrico, es decir, por medio de ondas radioeléctricas. Estas técnicas son variadas, pero siempre su objetivo es el mismo: interconectar a las personas a través de la radio, ¿no? Eso es importantísimo para nosotros y que siempre lo tengamos presente, ¿no? Estos conceptos, ¿no? Y la otra es que, ¿cómo nace un radioaficionado? Un radioaficionado se forma cuando una persona tiene interés en la investigación, tiene inquietud para conocer sobre telecomunicaciones y el mundo que las conforma. No es necesario poseer conocimientos científicos profundos. Estos se adquieren conforme el aspirante se involucra más en la radioafición, siempre con la ética y respeto
para los demás interlocutores. Lo que decíamos, ¿no?, al principio, ¿no?, en los artículos 17, que podemos expresar nuestras opiniones, pero de forma respetuosa. Para operar en las bandas de frecuencia asignadas a la radiodifusión se requiere un permiso del gobierno, la justificación que tenemos. En México, bueno, aquí dice todavía la Comisión Federal de Telecomunicaciones, actualmente es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, es quien otorga bueno, la concesión, bueno, el permiso a los radioaficionados para que podamos operar en el espectro radioeléctrico, ¿no? Y bueno, por último, quedan pendientes 2 links que están relacionados con otro tema que me gustaría que pudiéramos abordar en su momento, que es el proyecto HARP. Y por último, llego a una conclusión, la que sigue. No puede haber equipos caros con radioaficionados pobres. Es cuanto. Les agradezco mucho la atención y con esto me retiro. Yo tengo varias preguntas, licenciado. Sí, yo estaba esperando que... No, sí. A ver. Yo pedí mi concesión hace más de 2 años y el instituto no ha tenido la decencia siquiera de avisarme cómo va el trámite. Legalmente, ¿cómo estoy protegido? Si es que estoy protegido. Sí, conforme a la Constitución Política, el artículo 8 de la Constitución Federal habla del derecho de petición. El derecho de petición es que la autoridad debe dar respuesta siempre en breve término a las peticiones que le formulen los particulares de manera respetuosa. Usted hizo la petición por escrito y de manera respetuosa. Entonces, la autoridad le debió de haber contestado en breve término. Pero breve término no son 2 años. ¿A qué nos referimos con breve término? Bueno, la Suprema Corte ya se han emitido muchos escritos al respecto en donde dicen que el breve término, para efectos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, son 30 días. Para efectos fiscales, son 4 meses. Y para algunos otros, para algunas otras materias, 3 meses. Entonces, considerando que han pasado más de 2 años desde que usted hizo una petición al Instituto Federal de Telecomunicaciones, es que usted puede demandar con ese documento que usted presentó el silencio administrativo. ¿Sí? Si hablamos de una petición, ¿no? Ahora bien, de manera particular, en la ley que rige al Instituto Federal de Telecomunicaciones se establece que ellos tienen que dar cumplimiento en un plazo máximo de 3 meses. Y la ley Federal de Procedimiento establece que cuando no se dé cumplimiento, cuando no se dé contestación en ese término, se entenderá que la resolución que nos emitieron es en sentido negativo. Son 2 cuestiones distintas. Primero, el silencio administrativo, cuando la autoridad no me da contestación a cualquier situación, a cualquier pregunta que yo le hago. Y la negativa ficta se da, es decir, cuando me resuelve en sentido contrario de manera tácita, es cuando la ley establece un determinado procedimiento. Ejemplo, Instituto Federal de Telecomunicaciones, ¿puedo conectar una antena en la parte superior de mi casa y poder transmitir en la banda tal? Ese es un silencio administrativo. ¿Por qué? Porque es una consulta que le estamos haciendo sobre una situación particular y concreta. En el otro caso, estamos hablando de una solicitud. Oye, expídeme mi concesión, valga la expresión, o mi licencia para poder operar estaciones de radio, ¿no? En ese caso, opera la negativa ficta. No sé si fue claro. A ver, estos amigos del instituto, que yo no dudo que hagan muy bien su trabajo, aluden un término
que yo no he encontrado en ninguna ley, un periodo de transición. Alegaban que era un periodo que, debido a la entrada en vigor de la nueva ley, esta ley de la que usted habló, desafortunadamente yo no he encontrado ningún ordenamiento que hable de un periodo de transición, por una parte, y segunda parte, ya la transición ya duró 3 años, es una transición muy, muy larga. Sí. Ahora, la inquietud es no crear no generar inquietudes en el sentido de que hay una gran cantidad de relacionados en México que tienen muchísimo más que los 120 días y de haber ingresado solicitud y no tienen respuesta porque supuestamente estamos en ese periodo de transición. Uno llama y cuando le contestan, le dicen, no, bueno, más o menos le dan a entender como que no esté molestando, algún día saldrá su concesión. O sea, no hay una negativa ficta, ¿no? Pero tampoco hay una respuesta. Sí. Bien, aquí la cuestión es que ellos están confundiendo un término legaloide, que se llama vacatio legis. La vacatio legis es el periodo que se le otorga a un ordenamiento legal para que entre en vigor. ¿Eso dónde se ve? En los artículos transitorios, que son los que están al final de una ley. Muchas veces las leyes dicen, esta ley entrará en vigor, estamos hablando de 2016. Esta ley entrará en vigor el día 1 de enero de 2019. 1 de enero de 2020. Eso se da mucho en leyes de carácter fiscal, ¿no? Pero eso se le llama vacatio legis. Normalmente dicen entrar en vigor al día siguiente de su publicación. En el diario oficial de la Federación, o dicen, entrará en vigor hasta en tanto se emita el reglamento que tal. ¿Y cuándo se va a emitir ese reglamento? ¿Quién sabe? Pero eso se le llama vacatio legis. Es un término que han interpretado de manera indebida, porque ese periodo de transición del que ellos hablan no es una vacatio legis. Sí tienen un periodo de transición, pero eso es de carácter administrativo. Y lo que nosotros estamos hablando es una cuestión legal, de un ordenamiento que tiene una fecha determinada para que entre en vigor. Entonces, esa es una indebida interpretación lo que ellos hacen, en el sentido de que tienen un periodo de transición, están confundiendo la ley. Eso quiere decir que podríamos reclamar al término de esos 120 días una respuesta. Así es. Es decir, no me la diste, dime por qué. Así es, y lo que procede ahí es una demanda de nulidad que se presenta ante el ahora denominado Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que se encuentra aquí en Insurgente Sur, justamente frente al edificio del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Están a 100 metros de distancia. Entonces, bueno, pues... Presentar ese recurso de queja, que por lo que dice es nuestro derecho constitucional, ¿pone en peligro que me den la concesión? De ninguna manera nos pone en riesgo, porque estamos ejercitando un derecho. Estamos simple y llanamente estamos exigiendo nuestro derecho a que nos den respuesta. Otórgame la solicitud que te estoy pidiendo, o dime por qué no tengo derecho a la misma, ¿no? Entonces, debemos de presentar y ejercer nuestro derecho, debemos de presentar esa demanda de nulidad, denominada negativa ficta, para obligar a la autoridad única y exclusivamente a que me conteste. ¿Cómo nos puede contestar? De dos maneras: otorgándome la concesión o la autorización para operar estaciones de radio. Termina el juicio, se sobreseña. ¿Por qué? Porque ya mi pretensión ya fue satisfecha. Segundo supuesto, que me diga, no tienes derecho a que te otorgue la autorización para operar antenas. Entonces, en ese caso, nosotros
tenemos el derecho de ampliar nuestro escrito de demanda. Ampliamos nuestro escrito de demanda y formulamos argumentos de nulidad por los cuales estimamos que me debes de otorgar ese permiso. Y en ese contexto es la sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que va a emitir una sentencia en la cual debe declarar la nulidad de esa resolución negativa ficticia, por eso se llama negativa ficta, y dar los lineamientos conforme a los cuales nos deben conceder el permiso. ¿Cuáles son los lineamientos? Expidir el permiso. Así. Y bueno, no quisiera continuar con esa cuestión del procedimiento, ¿no? Se pudiera dar el caso que no nos diera la razón esa sala, y entonces en ese caso tendríamos todavía una segunda instancia que es el amparo directo. Pero bueno, ya es meternos hasta la cocina, ¿no? Todavía tenemos esa opción y es factible que se pueda ganar, porque es un derecho constitucional. ¿Ustedes lo vieron? Artículo 6, artículo 7, artículo 26, artículo 28. Ahí están los fundamentos, ¿no? Y ahí están nuestros derechos como radioaficionados. Otra pregunta, perdón. En los transitorios de esa nueva ley, dice que esa nueva ley abroga todos los ordenamientos anteriores. Sí. ¿Sí? Hay una serie de angustias porque buenos amigos me han preguntado sobre medidas que indicaban al anterior reglamento que según esos transitorios están abrogados. El más común en estos días, ¿tengo que entregar informe? Sí. Bueno, el IFT dice que sí, pero no hay ningún ordenamiento que diga que se toman aspectos legales de lo que está abrogado. ¿Sí me explico? Sí. En este sentido hay otras dudas muy grandes. A ver, durante la vigencia de mi permiso, que yo creo que ya no hay permisos, pero puede ser que todavía exista alguno, Sí. antes de que venza, hago mi solicitud de concesión. ¿Puedo seguir transmitiendo con mis letras? Ahora, eso si lo hago antes de que venza ese permiso, ¿qué sucede si lo hago después que venza o si soy nuevo? ¿Puedo seguir transmitiendo con mis letras? Siempre estos funcionarios que llevan el asunto se remiten a lo anterior y toman de lo anterior algunas reglas. Por ejemplo, no tienen claro qué hacer con los radioclubes. En el nuevo formato dicen distintivo social, sea lo que eso signifique, pero no están otorgando solicitudes de distintivo social. Sin embargo, están dando distintivos que todavía están vigentes en radioclubes. Entonces, hay una confusión en el IFT que está llegando a nosotros de cosas que estaban antes que no están ahora. Y se está sujeto a la interpretación de estas personas. En este caso, ¿cómo debemos proceder? Sí, reitero, es nuevamente una cuestión de organización. En el Instituto Federal de Telecomunicaciones, desafortunadamente están pasando por alto un ordenamiento de carácter federal, ¿no? Pero bueno, por partes. Primero, se abroga todos los ordenamientos anteriores. Estamos de acuerdo que abrogar quiere decir todo y derogar solamente una parte. Entonces, si nos refieren que se abrogan todos los ordenamientos anteriores, pues quiere decir que la que debe de prevalecer es la última ley. Sin embargo, en la Constitución Federal es una cuestión de interpretación. Dice, no se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Oye, no se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Quiere decir que, déjenme exagerar, que sea un delito ahora estornudar. No, lo que pasa es que tú estornudaste el día de ayer. Sí, pero ayer no era delito.
Entonces, no me puedes aplicar una ley de manera retroactiva en mi perjuicio. Pero la situación aquí es que sí se puede dar efecto retroactivo en beneficio de una persona. En beneficio sí. ¿Cuál es el beneficio? Pues que tengo una concesión. ¿No? Ahorita tú me estás diciendo que debo de cumplir nuevos requisitos y todo. Oye, yo ya tengo una concesión. Entonces, no me puedes aplicar efecto retroactivo en perjuicio una nueva ley. Pero sí, en mi beneficio, sí puedo hacerla retroactiva, ¿no? Entonces, bueno, por una parte es la cuestión de la retroactividad de la ley. No se puede aplicar la ley en perjuicio de una persona, en perjuicio de persona alguna, pero sí en mi beneficio. Luego entonces, si yo tengo mi concesión, válidamente puedo decir que es en beneficio, ¿no? Ahora, hay diversos tipos de interpretación de la ley, ¿no? La ley se puede interpretar de manera lógica, literal, doctrinal. Entonces, si en la ley, a ver, es interpretación, temporal. ¿A qué nos referimos con una interpretación temporal? Ustedes saben, voy a poner un ejemplo. Cuando se causa el impuesto predial en 2012 o en 2011, la ley aplicable era el Código Financiero del Distrito Federal. Para el impuesto predial de ahorita del 2019 es el Código Fiscal de la Ciudad de México. ¿Sí? Entonces, si nosotros como radioaficionados estuvimos sujetos a una ley que temporalmente estuvo vigente hace 3, 4 años, pues nos acogemos a esa ley. Y si nosotros nos rige esta ley, bueno, pues vamos a continuar con esa misma ley. ¿Por qué? Porque sí le puedo dar efecto retroactivo en beneficio a esa ley. Ese es mi razonamiento jurídico y es peleable, es cuestionable. Pero vamos, no es tampoco no es que resulte del todo inaplicable, ¿sí? ¿Se me explicó? Entonces, tenemos nuestra concesión, principio constitucional y temporalidad de la ley, ¿sí? Lo que pasa es que son muchos conceptos luego los que se manejan para cuestión de interpretación, que resulta difícil explicarlos, ¿no? Así de manera ágil. Pero entonces, perdón, la pregunta era, ¿venció mi título de concesión? ¿Puedo seguir operando? Mi permiso. Sí. Mi permiso. Era permiso. Puedo seguir operando. Ahora, ¿qué crees que soy nuevo radioaficionado y me asignaron el indicativo XC1 Víctor Papa? Oye, pero pues ese indicativo es del maestro Víctor Pinilla. Bueno, lo que pasa es que ahí existe ya un derecho adquirido y es factible, creo que sí tenemos un precedente, es factible de que a mí como nuevo radioaficionado me retiren ese indicativo y se lo regresen al maestro. Es factible. ¿Y por qué es factible? ¿Y por qué se lo regresaron? Por todo esto que les comento. Este es un argumento. Y está materializado. Una nueva ley, sigue siendo la ley anterior la que rige. Sí, o hasta en tanto ellos
disculpen la expresión, pero organicen su cochinero. Claro. No puedo expresarlo de otra manera. Porque estamos de acuerdo que eso sí, pues no es, pues no es posible, ¿no? Y después de tantos años, estamos hablando de 2013, ¿no? ¿El IFT puede interpretar la ley? ¿O solo es una atribución de alguna Suprema Corte? De algún No, es que no la tiene que interpretar, la debe de acatar. debe de acatar. El único que interpreta la ley son la Suprema Corte por medio de las salas, en pleno o en salas, los tribunales colegiados y unitarios de circuito. Nada más. Ellos son quienes pueden emitir jurisprudencia y criterios aislados. Punto. Las demás personas tienen que acatar la ley. Que las acatan las leyes como ellos las entienden, esa es otra cosa. Es otra cosa, pero de que la tienen que acatar, la tienen que acatar. No hay vuelta de hoja. ¿Alguna otra duda? Con muchas. Pues Creo que he tratado de ser lo más claro y conciso, porque luego muchas veces tengo las ideas en la mente y para eso esto me embudo. La ley, aunque salga una nueva, pero si sigue la anterior y es. O sea, de nada sirve de que hayan modificado la ley si la que sigue acatando es la anterior. Sí, sí puede operar sin ningún problema, o sea, lo que decía. Pero desde luego lo mejor es ajustarnos nosotros a la legalidad, ¿no? Y bueno, una máxima, bueno, no es una máxima, es un dicho de abogados en el que se dice que la autoridad por naturaleza es arbitraria. No debería de ser, pero parece de chiste, pero así es, ¿no? La autoridad por naturaleza es arbitraria. Mal. La autoridad por naturaleza debe de actuar conforme al derecho. Debe de ser así, pero no. Es arbitraria. Entonces, por eso es que los juzgados, los tribunales están llenos de este tipo de asuntos, ¿no? Que las autoridades no acatan puntualmente los ordenamientos legales y de ahí que vienen los juicios de nulidad. Sí. al respecto de que comentaba el maestro Víctor Pinilla, tenemos que presentar un informe. Ese informe venía contenido entonces en la anterior ley. Sí. Hoy no dice. Entonces, yo puedo continuar, acogiéndome a lo anterior, pero en ese caso de mi informe anual, ¿me puedo acoger a la nueva ley? Puedo, vamos a decir, y es que decir, retroactivo en beneficio de, yo me acojo a que tengo mi permiso, lo sigo operando, pero para presentar mi informe, me acojo a la nueva ley. Perfecto, muy buena pregunta. Creo que ahí la cuestión es que acogernos a la ley es de manera parcial. Ustedes saben que muchas veces las empresas se ven afectadas por algún artículo. Impugnan el artículo. Impuesto sobre la renta, impuesto al activo, en su momento, impuesto al activo de las empresas. El artículo 149 del impuesto predial que establece una tasa del 10% por factor actualizable. Impugnan solamente el artículo 149 del Código Financiero. Todo lo demás sí te lo cumplo, o todo lo demás sí me conviene. Pero nada más es esa parte normativa. El artículo 149 del Código Financiero del Distrito Federal, del entonces Distrito Federal, se declara inconstitucional por X, Y, Z, y así lo declara la Suprema Corte. Entonces es parcial. Sí es posible. Sí es posible. Bien, gracias. Muy bien. Interesante. Pues, con esto doy por concluido mi participación y les agradezco
mucho su paciencia. Gracias. En nombre de la Federación Mexicana de Radioexperimentadores, de la Asociación de Radioexperimentadores Universitarios, le damos agradecimiento al licenciado Víctor Cortés, asesor jurídico de la Federación y miembro de la Federación también, por su participación en el primer jueves de Federación. Lo vamos a estar realizando cada 15 días con temas muy interesantes. Es una idea que nosotros los radioexperimentadores de acá de Ciudad de México lo hemos logrado y esperamos, a pesar del día de hoy que tenemos muchos compromisos, que el tráfico está muy fuerte aquí en la Ciudad de México, lo pudimos realizar. Esperamos seguir contando con la participación de todos y cada uno de ustedes y estamos pendientes que nos sigan a través de las páginas de la Federación, de la Asociación de Radioexperimentadores Universitarios, de la Asociación de Radioexperimentadores de Ciudad de México, su participación, sus dudas, comentarios, y estamos para mejorar. De todas formas, muchísimas gracias, licenciado. Gracias.